Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el doctor Don Paul Gray. Quiero que pongan el diagrama en la pantalla una vez más, por favor. Gracias. Yo no quiero tratar más con la ignorancia. Yo creo que ya hemos tratado lo suficiente. Pero la iglesia hoy en día conoce básicamente nada sobre la naturaleza pecaminosa. Por eso pusimos la palabra ignorancia allí. No la desconoce, ¿no? Y lo que uno no conoce puede causar problemas. Así que hay que entender lo que es, y es lo que tratamos de hacer. Quiero tratar con lo segundo, que es la negación. Y hay organizaciones completas en el Evangelio, llamadas denominaciones, ¿no?, que niegan que el creyente tiene una naturaleza pecaminosa. Algunos dicen que teníamos una naturaleza antes de ser salvos, pero ahora que somos salvos ya no existe una. Correcto. Creo que uno de nuestros amigos, Lauren, sabes de quién hablo, no voy a citar el nombre, pero él dice que ningún creyente tiene una naturaleza pecaminosa. Sí, así es. Que nosotros somos anormales o fenómenos. Correcto. Uno de esos hombres que yo respeto mucho, en muchas maneras, y él enseñaba gracia. Dice que no somos un monstruo de dos cabezas, no somos híbridos, o somos una cosa o la otra. Y esa es su creencia, eso es lo que él cree. Otro señor que ambos conocemos muy bien, no voy a mencionar su nombre, pero dice que no tenemos naturaleza de pecado. Y creo que esto es un término psicológico. Él dice que tenemos emociones negativas. Eso es un término psicológico. ¿Ha escuchado usted He escuchado el término, pero yo pienso una de las cosas que hace la psicología puede encajar en cualquier de los dos. Algunos tienen una completa ignorancia de la naturaleza pecaminosa y otros totalmente lo negan basado en la psicología. Las tres ramas principales de la psicología no tratan con el pecado, no admiten que el hombre es pecador. La psicología humanista aún dice que el hombre es bueno, que es totalmente lo contrario de lo que estamos hablando. Entonces, yo pienso que muchos de ellos encajarían en la ignorancia de la naturaleza pecaminosa, pero otros lo niegan. Ahora, las personas que creen en la palabra de fe me dicen, correcto, conoces bastante eso, ellos no creen que hay tal cosa como una naturaleza pecaminosa. Una vez más, mire, cualquier cosa que tenga que ver con el pecado, cualquier conciencia de creen pecado. En una confesión, usted confiesa. Bueno, hermano Swaggart, ni siquiera estoy seguro. Mire, cuando hay tantas diferentes matices de la palabra de fe, pero básicamente, si usted se regresa a los estudios de E.W. Canyon, y aún lo tengo en alta estima. Pero mire, el hermano Hagin, él y también los otros que le siguieron a él, ellos creían en la doctrina de que Jesús murió espiritualmente. Así que eso enseñaba que la cruz no era necesaria para la salvación. Ellos enseñaban que la cruz era una derrota, que la sangre no expía. Y bueno, dicen ellos que su vida de resurrección es donde encuentran la victoria sobre el pecado y en su mente es total, es completa. Ellos dicen que el hombre nacido de nuevo... Pero ellos enseñan una santificación total. No, ellos enseñan que el hombre nacido de nuevo, cuando él entra a la salvación, su espíritu es perfecto, es hecho perfecto. Su espíritu está en el estado de perfección. Y ahora su espíritu comienza a enseñarle a su alma. Así es como ellos lo dividen la enseñanza así. Pero el punto entero de esto es que ellos tratan al pecado y es más que nada en el área de la revolución de la gracia, ese nuevo movimiento que salió de ese fundamento de la palabra de fe. Los que están en ella primordialmente son gente de la palabra de fe. Por lo menos lo fueron hasta cierto punto. Ellos creen que Dios ha hecho algo y yo no voy a hablar nada negativo en lo absoluto. Yo no voy a decir nada acerca del pecado, no voy a hablar acerca del pecado, no tengo naturaleza de si pecado. Lo hacen, entonces van a crear una conciencia de pecado. Lo cual crea la habilidad del pecado. Y eso causa que la persona Eso causará que usted cometa pecado. De hecho, si usted habla de la idea
de que en mí, eso es, en mi carne no mora nada bueno, entonces eso, amigo mío, es una mala confesión. Usted ya tiene un problema. Ellos toman la justificación al estatus de una santificación completa, de que nosotros ya somos santificados, así que todo lo que tenemos que hacer es decirlo. Y no debemos nosotros aceptar ninguna idea o ideología de naturaleza de pecado, de que el Espíritu Santo no redarguye de pecado, no debemos confesar el pecado, nada de eso, y todo está envuelto en la base de la idea de que Jesús murió espiritualmente y de que Él nació de nuevo en el infierno, hablando de Cristo, y que causó la victoria por la resurrección a través de un conocimiento de la palabra y por confesar la palabra, y después un hombre nacido de nuevo. Hoy, nosotros 5, por ejemplo, nacidos de nuevo, somos el equivalente de Cristo, y eso es lo que ellos dicen. Básicamente nosotros afectamos nuestro mundo por lo que ellos dicen, y cuando usted habla del pecado, cuando usted dice que tenemos naturaleza de pecado, usted va a crear una conciencia de pecado y usted literalmente no está operando en fe. Y si no está operando en fe, entonces usted no va a tener lo que usted piensa que quiere y usted va a crear un problema de pecado en su vida. Damas y caballeros, nosotros estamos tan mal que el pecado sí es un problema. Tenemos que aprender a tratar con ello y no debemos ignorarlo. Tú creciste en el área de Dallas, Texas, y ese es el centro de esa doctrina, ¿no? Sé que has escuchado algo de ello, ¿correcto? Sí, no al extremo, no lo he estudiado como ustedes lo han presentado. Mire, básicamente lo que yo recuerdo en su mayoría es lo que Ken Hagin enseñaba en los 70s y 80s. Después él de que enseñó exactamente lo que él acaba de decir. Sí, pero no recuerdo haber escuchado eso. ¿Escuchado qué? Como usted lo presentó en términos de que Jesús murió sí, espiritualmente. No recuerdo yo haberlo. Sí, yo he estudiado extensamente. No. Sí. R.D. McConnell escribió un libro llamado Otro Evangelio. Sería una buena lectura para cualquier persona, porque realmente expone la enseñanza y dónde comenzó desde E.W. Canyon hasta Hagin y Copeland y a las demás personas que se conectaron con ellos, con ese movimiento y lo que ellos han dicho. Él lo documentó, así que también creo que Hank Hanegraaff escribió un libro llamado Cristianidad en Crisis, y ahí todo lo que hemos presentado está documentado. Uno necesita tener cuidado porque cualquier persona puede decir cualquier cosa, pero esas dos fuentes en particular, una vez más, es Otro Evangelio, ¿verdad? Ese es el nombre del libro, R.D. McConnell, y también de Hank Hanegraaff, Cristianidad en Crisis. Ellos hablan de esto fuerte y claramente. Hay que ver las cintas, hay que ver lo que se enseña, hay que ver lo que la gente decía, hay que ir a las entrevistas y también hay que ver la documentación de todo. Así que no solo es un ataque en contra de una persona, sino que es un ataque contra una doctrina. Y realmente nosotros dijimos la negación, pero ese solamente es un grupo, no es el único grupo. La negación de la presencia de la naturaleza de pecado. Y nosotros tenemos que reconocer esta presencia de la naturaleza de pecado, pero también aprendemos a vivir libre de su impacto, y es lo que Pablo nos enseñó. ¿Sabe? Yo creo que el error que la mayoría del mundo cristiano hace es que tomamos Romanos capítulos 6 y 7 y claramente lo ponemos antes de Cristo en nuestra experiencia. Correcto. Y yo lo hice, y yo creo que la mayoría de las asambleas de Dios lo hace también, no estoy seguro, pero creo que sí. Bueno, Romanos 6, la mayoría que no ponen atención a ello, que es uno de los capítulos más importantes en toda la palabra de Dios y tal vez el más importante. Pero ellos toman la posición de que él está hablando del bautismo en las aguas y ya yo he sido bautizado, así que eso no me interesa. Porque, bueno, es allí donde viven muchos, ¿no? Y la palabra bautizar se utiliza allí en un sentido distinto, en un sentido figurado en lugar de literal. Pero bueno, le interrumpí, adelante. Bueno, creo que lo que estoy tratando de señalar es que en mi ministerio personal, en mi enfoque, creo que yo me alejé de eso en términos de tratar con el aquí y ahora. Yo lo interpretaba que era antes de la salvación. Así que eso era parte de mi teología. Y en cuanto a como hemos estado presentando... ¿El capítulo 6 de Romanos? El capítulo 7 de Romanos. Bien, entendí. Séptimo capítulo.
Pero lo que estoy pensando es que, miren, hay tantas personas que solían ir a la iglesia. Y yo me pregunto, se me ocurre la idea. Tal vez pasa que muchas personas que han dejado de ir a la iglesia es porque no pudieron experimentar, porque no pudieron permanecer, no pudieron continuar caminando en lo que puedo decir yo victoria. Creo que usted lo llama de diferente manera. Pero andar en un sentido espiritual de victoria, hasta el punto de vencer a la carne y al diablo y al pecado y todo eso, seguían cayendo y finalmente dejaron de ir a la iglesia, se rindieron. De acuerdo. Creo que hay miles de acuerdo, como ellos realmente. y así Sí. en la misma situación. Así que tal vez si yo personalmente hubiera enseñado más esto, hubiera salvado a más de ellos. Tal vez la iglesia necesita pensar en Una eso. de las cosas en 1 Corintios 7, y no me acuerdo dónde toma lugar la transición, exactamente qué versículo, pero por lo menos cuando uno llegue al versículo 18, Pablo estaba hablando en el presente, él estaba hablando de su vida en el presente, Sí. no antes de la salvación, pero yo creo que esa es una distinción mayor que mucha gente no Pero entiende. sí toman el capítulo 7 de Romanos como la mayoría de las personas, como antes de la experiencia de salvación, y es algo que no vale nada. ¿Cómo puede ser salvo y estoy haciendo lo que odio hacer? Bueno, No puede. ellos hacen esa pregunta. Sí. Está sucediéndoles a ellos en ese momento. Sí. Mire, escuché, y sé que tenemos que ir a la pausa, pero escuché probablemente a uno de los ministros carismáticos más influyentes que existen el día de hoy. Escuché que él dijo recientemente en un podcast, en referencia, él solo mencionó así a la ligera Romanos 7, y él dijo, Romanos 7, obviamente y claramente no se trata de el creyente, o no se trata del creyente, sino de antes de ser salvos, antes de que Pablo fuera salvo. Porque, bueno, los creyentes no actúan así. Y él es un líder muy prominente de una gran influencia sobre el mundo carismático, y él hizo esa declaración de Romanos 7. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Quiero que pongan el diagrama en la pantalla una vez más, por favor. La ignorancia es un problema en lo que refiere a la naturaleza pecaminosa. La negación, y si no hay naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo a través de Pablo usó mucho espacio explicando algo que no Amén. existe entonces. Pudiera añadir un punto de la negación. La mayoría de la psicología conocida, aún hasta la psicología cristiana, niega la naturaleza del pecado. Correcto. La mayoría. Y bueno, uno tal vez se pregunte, ¿toda? No, yo fui al seminario, en el seminario bautista, y ellos claramente eran firmes en la naturaleza de pecado. Así que, en ese sentido, ellos no lo hicieron. Pero aún así yo creo que los cientos de libros que existen, casi todos estos sistemas, sí niegan a la naturaleza de pecado. Y cuando uno estudia la historia de la psicología, aún hasta de la filosofía, la niegan también. Bien, por favor, vamos a volver al diagrama. Hemos ya hablado de la ignorancia, la negación también, y ahora vamos a hablar de la licencia. Hay muchos que admiten que el cristiano tiene una naturaleza pecaminosa, pero eso quiere decir que no pueden evitar el pecar porque tienen una naturaleza pecaminosa. Y los amigos bautistas del sur probablemente están más en esa dirección que la mayoría, ¿correcto? Y la maravillosa iglesia metodista también, y la iglesia católica, y la iglesia presbiteriana. Oh, Creo bien. que esa licencia se ha esparcido a toda área, a toda rama de la iglesia. Te refieres a que no pueden vencer la situación, así que, bueno, lo van a hacer de Creo todas que maneras. aquí, cuando tratamos con licencia y hablamos de la naturaleza de pecado, tenemos que conectarle a ella el punto de vista de la gracia y el punto de vista de la justificación. Es lo que Pablo trató en Romanos Muy bien, 6:1. sí. Continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Abunde, en ninguna manera. Y mire, esa es licencia, pero ese es el punto de vista de la gracia. Y esa creencia, o más bien es el punto de vista equivocado de la gracia y de la justificación también.
que causa que ese creyente vea todo, la gracia de Dios, su amor, su justificación, etcétera, como una licencia para pecar. Pero esto, y ahora lo estamos conectando a la naturaleza de pecado, ¿verdad? Pero mire, una vez más, cuando nos ponemos a hablar de la licencia o del permiso para pecar, creo que tenemos que conectarlo todo a un punto de vista equivocado de la gracia y un punto de vista equivocado de la justificación y del amor de Correcto, Dios, su misericordia, su amabilidad y todo eso. Creo que tenemos que conectarlo todo. Yo creo que Correcto. así es. Y eso ha abrumado a la mayoría de la iglesia y en parte es por el problema que el Dr. Gray presentó hace un momento. La frustración a la que llegamos sin poder encontrar la victoria causa que nosotros bajemos el estándar y después adaptamos la idea de que, bueno, la gracia lo cubre. Y así que yo creo que ese es un aspecto muy importante de lo que vemos. Miren, lo que quiero decirles es que les voy a decir esto como una declaración que es verdad. No hay algo que Dios no pueda vencer si nosotros entramos a su programa. Así es. No hay Así algo es. que Dios no pueda eliminar de una vida. Y algunas de esas cosas, claro que sí, hermano Sager, tomarán tiempo. Algunas cosas tomarán una batalla de fe, algunas veces durante años. Así es. Pero no hay algo que sea el resultado de la caída o pecado que Cristo no haya derrotado. El problema es que nosotros no sabemos cómo dirigirnos para encontrar los beneficios de lo que Él ha hecho. Y así que toda esta idea de licencia entra. Ahora, en ocasiones, simplemente es aquel cristiano que, bueno, su carne está inclinada de cierta manera y quiere hacer lo que a él le gusta hacer. Lo entiendo, pero yo creo que también tenemos que añadir a ese cristiano frustrado que ha llegado al lugar en el que han reducido el estándar. Y aparte de lo que dijo Bob también, miren, esa idea entera de continuar en la naturaleza de pecado para que la gracia abunde, todo eso es malentendido. En ninguna manera, porque los que Correcto, hemos no son muerto al actos de pecado, no son ¿cómo actos de viviremos pecado, aún es la allí? naturaleza de pecado. ¿Continuaremos Así siendo es. dominados por la naturaleza de pecado para que la gracia abunde? Eso ni siquiera se entiende, ¿verdad? Así que después entramos a Romanos 7 y tenemos ahí a gente que dice, bueno, no dicen que es antes de la conversión, pero toman, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Y yo no puedo evitar el ser abrumado por el pecado vencido. Cualquier persona y toda persona puede ser libre de Así todo es, y cualquier correcto. cosa. Toda persona y cualquier persona puede ser libre de todo y cualquier cosa si entendemos lo que Pablo enseñó en Romanos 6. No siempre es fácil, no siempre es con el tronar de los dedos, pero se nos ha dado la seguridad de la victoria si vivimos por el camino de Recibí Dios. una carta hace un tiempo atrás de un predicador, pastor, que me dijo, tengo la respuesta para el pecado. Yo no lo conocía, nunca lo había escuchado. Tengo la respuesta, me decía. Sé qué hacer, tengo la respuesta. Fui invitado a un seminario de pastores y el que dirigía el seminario yo lo conozco y ustedes lo conocen también. Bueno, y ahí estaba el método para tener victoria sobre el pecado y los problemas que plagan a la raza humana y aún a los predicadores, etcétera, etcétera. Él dijo, se nos dijo que lleváramos una libreta con nosotros y luego nos dijeron que escribiésemos nuestros pecados en esa libreta, escribirlo todo allí. Dijo entonces, luego nos dijo que nos uniéramos los caballeros con los caballeros y las mujeres con las mujeres y que leyéramos en voz alta nuestros pecados a la persona que estaba enfrente de nosotros. Leer las cosas en voz alta. Y mis pecados, dijo rápidamente, mis pecados no eran tan malos como los de los demás. Me gustó la manera como lo dijo. Después que hicieron eso, entonces ellos tenían que levantar el papel sobre la cabeza y romperlo en pedacitos todo. Y luego entonces tenían que levantarlo sobre su cabeza todo el tiempo adorando al Señor y entonces que cayese eso al piso, pedacito a pedacito que cayese al piso y cientos de predicadores que estaban allí presentes estaban escuchando eso. Wow. Y ahora tenemos que empezar a brincar encima de los papeles
exaltando al Dios Todopoderoso y eso nos da la victoria. Otro me dijo, echar las cosas al fuego, el papel al fuego o algo similar a eso. Ahora, los predicadores que yo conocía que participaron en eso y creyeron eso, eran líderes de denominaciones. No eran novatos, eran líderes de denominaciones. Y él dijo, esta es la respuesta, ahora soy libre, etcétera, etcétera. Y me enteré que muchas personas creyeron eso. Ellos realmente creían, y es gracioso, sí, uno se puede reír de eso, pero es una realidad. ¡Qué tonto! Es tonto, una buena palabra, eso es tonto. Satanás, él se burla de esas cosas. Eso no tiene autoridad, pero ¿cómo? Predicadores llenos del Espíritu Santo caen en esa tontería. ¿Puede usted encontrar algo de eso en la palabra de Dios? No, en ninguna manera, no, nada. Es terrible. Pero hubo uno acá, en la ciudad, que él decía que tenía un retiro, tenía un encuentro, así le llamaban, un encuentro. Ellos allí encontraban los problemas que tenían y hacían lo mismo, rompían los papelitos y lo echaban al fuego. Entonces hay diferentes métodos que tienen, estrategias, trucos distintos. Pero es eso que usted está describiendo que hacen los creyentes, ¿es eso licencia necesariamente o será eso una lucha o tal vez otro problema? Yo diría que eso es parte de la lucha. Sí, así es, yo diría lo mismo. El punto de vista de licencia de la naturaleza de pecado o de la gracia es lo que dijo Pablo en Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne u oportunidad para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que lo que sucede y es tan prevalente el día de hoy, puede ver cómo crece, y eso es un agravio. Y eso es que a los creyentes se les está enseñando que está bien pecar, pero realmente y en realidad no es pecar, por ejemplo, beber. Bebidas alcohólicas, por ejemplo. Yo sé que el beber las bebidas alcohólicas no van a enviar a las personas al infierno, pero no es correcto que los creyentes beban bebidas alcohólicas. Y el fumar, la marihuana, aún hasta la música secular, todas estas cosas. El ver ciertas cosas también en la televisión. Una vez más, la música secular, todo está bien, no hay problema. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted disfrute la vida. Por eso es que Jesús murió. Aún hasta lo he escuchado. Por eso es que Jesús murió en la cruz. Porque Él quiere que usted sea feliz, disfrute su vida. Así que, si a usted le complace beber, entonces, bueno, adelante, es libre. Usted es libre de la ley. ¿Enseñan eso? Adelante. Sí, absolutamente. A los creyentes se les está enseñando eso en las iglesias. Así que esto es algo que se está convirtiendo en algo más normal. Sí, Lauren Creo que usó sí. la terminología bajar el estándar. Correcto. Sí. Se está convirtiendo en lo normal y estamos viéndolo más y más normal. Los creyentes, por ejemplo, leemos y hablamos acerca de esto en frases de amigos a veces. Iglesias que tienen servicios de tatuajes gratis en el vestíbulo de la iglesia. Eso es difícil para mí. Es completamente creer eso. correcto. Que Así está es. bien. Pero una vez más, un tatuaje no va a enviarlo a Son usted al iglesias infierno. sensibles al buscador, ¿no? Correcto. Bueno, sí. No son pero muy sensibles al Señor. no. Sí, pero lo que quiero decir es que está siendo promovido, que todo esto está Entiendo. completamente bien. Así es. Beber, fumar, aún hasta marihuana, música secular, todo eso es completamente correcto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted disfrute su vida. Exacto. Lo vemos evidenciado en iglesias pentecostales en la música. Conocí a una salmista en Florida cuando estuve en la iglesia de Bill Bailey y ella utilizó el término pornografía pentecostal, basándose en las vestimentas de los líderes de adoración en las iglesias. Es normal, dicen. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.